canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Mis hermanos y hermanas, un saludo muy cariñoso en el nombre del Señor, esperando que les haya acompañado durante esta semana que ha pasado. Y quiero compartir con ustedes una reflexión sobre una emoción que está abundando mucho en el tiempo de hoy, y me refiero al miedo, el temor que produce angustia y todas esas cosas. Esta palabra proviene del latín, de un término que se conoce como metus, y consiste en una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro real o imaginario. Se conoce también como un rechazo que sentimos frente a algo malo o contrario a nuestros deseos que nos pueda pasar a nosotros o a nuestros seres queridos. Es algo desagradable para quien lo recibe o lo está percibiendo. Pero también es necesario decir que funciona como un sistema de alarma frente a una amenaza que podamos estar percibiendo. Y hay distintas formas en las cuales esta emoción se materializa o se manifiesta en nosotros. Está, por ejemplo, el miedo a los cambios, cuando hay cambio de trabajo, cuando hay cambio de barrio, de ciudad, etc. Cuando cambia nuestra situación actual, hay un temor. También está el conocido miedo a la oscuridad, que afecta generalmente a los más pequeños, pero también se manifiesta en las personas adultas, y que surge como consecuencia de una pesadilla, de haber leído un libro, o un cuento, o una historia que le han contado. El miedo a los animales, a los ratones, a las arañas, a los bichos, etc. El miedo a las manifestaciones de la naturaleza, el miedo a los temblores, el miedo a los relámpagos, a los truenos, etc. Pero también existe otro miedo, el miedo a la separación, el miedo al fracaso, el miedo a la soledad, el miedo a la enfermedad, el miedo a la cesantía, el miedo a la muerte. Y saben, curiosamente también existe el miedo como una forma de entretenimiento. Hay libros, cuentos de terror y películas del mismo género. O sea, a veces la gente paga por comprar un libro, a ver una película, para sentir miedo, sabiendo que ese miedo no es producto de algo real y que no le va a causar mayor daño. Pero lo que queremos hablar también es sobre lo que pasa en el ser humano, en su corazón. Y ahí nos encontramos de que el ser humano desde sus inicios ha sentido miedo. Y es más, el ser humano siente miedo de Dios, de su Creador. Y al sentir miedo de Dios, de su Creador, se esconde. Ahí en Génesis capítulo 3 dice que Adán y Eva oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y él y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios dice, llamó al hombre y le pregunta, ¿dónde estás tú? Y la respuesta que recibió fue, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y de ahí el miedo ha sido el compañero inseparable del ser humano.
Hermanos y hermanas, la desobediencia produce miedo y eso nos lleva a escondernos de Dios. Pero también vemos ahí la respuesta de Dios, que frente al miedo, frente al hecho de esconderse del ser humano, Dios siempre está buscando, Dios siempre está llamando. ¿Dónde estás tú?, le dice a Adán, y también nos dice a nosotros. Y esto ha sido así durante toda la historia de la humanidad, hasta que vino el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo en la tierra, manifestó la presencia del Padre, y sus discípulos que andaban con Él estaban felices. Muchos no entendían cabalmente el ministerio del Señor, pensaban que era un ministerio terrenal, político, económico, pero luego se empiezan a dar cuenta que no es así. Y Jesús celebra la Pascua judía con ellos, ya despidiéndose, y Él sabiendo que estaba terminando su ministerio terrenal y que los discípulos iban a quedar, Él se preocupa y le dice que Él va adelante, que Él le va a preparar el camino y que va a volver. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, vemos el relato. Él les dice y nos dice a nosotros: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Que así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y Él os recordará todo lo que os he dicho. Y fíjense, termina ahí en el versículo 37 diciendo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Comienza este pequeño trozo diciendo el Señor, repitiendo, más bien dicho, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creed también en mí? Hermanos y hermanas, ¿en quién creemos? ¿En quién creemos? Con lo que está pasando, si queremos enfrentar el temor respecto a toda la situación que estamos viviendo, nosotros como pueblo de Dios, por la pura gracia y misericordia de Él, debemos reenfocar nuestras creencias. Hoy día, con la abundancia de información que hay, con la abundancia de medios de información que hay, casi no queda tiempo ni energía para escudriñar en la palabra del Señor, para creer en Él. Pero hermanos y hermanas, el temor del corazón solo va a desaparecer cuando creamos en Dios, cuando escuchemos lo que dice su palabra, nos apoyemos en lo que dice el Señor en su palabra. Va a decir, cuando creamos lo que Dios dice en su palabra. Nuestro Señor Jesucristo, después de enseñar en el capítulo 24 de Mateo lo que iba a pasar, Él dijo: oiréis de guerra y de rumores de guerra, y habrá hambre, peste, terremoto, en muchos lugares, pero este es el principio de dolores. Esto no es el fin, dice. Pero Él termina este trozo y le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, vale la pena, se hace necesario saber y creer lo que dice la palabra de Dios y aferrarnos a ella con toda la fuerza de nuestro corazón, porque es la única forma de atravesar el presente siglo malo, como lo dice el apóstol Pablo también en sus cartas. No solo eso, sino que Jesús les avisa a sus discípulos que no los va a dejar solos, sino que va a enviar al Espíritu Santo. Nuestro Señor ascendió, se fue al cielo, pero no nos ha dejado solos. Él dijo: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu de verdad, les dijo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ¿saben lo que dice? Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces aquí vale la pena detenernos y preguntarnos: ¿conoce usted, conozco yo al Espíritu Santo? Y tenemos cada uno nuestra respuesta, que generalmente nace del miedo, de mirarnos a nosotros mismos, o de considerar lo que otros piensan de nosotros. Aún más, muchas veces lo basamos en nuestro fracaso y decimos: no sé, puede ser, un poco, no tanto como debiera, etc. Pero Jesús les dice a sus discípulos y nos dice a nosotros: pero vosotros le conocéis. Entonces, ¿a quién le creo? Nuestros fracasos a veces nos ayudan a dudar de nuestra relación con el Espíritu Santo y le sentimos lejanos. Pero Jesús les dice y nos dice a nosotros: pero vosotros le conocéis. Entonces el problema es: ¿a quién le estoy creyendo? ¿A mí? ¿A mi entorno?
o al Señor. Él dijo, pero vosotros le conocéis. Y saben, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, una iglesia que deja mucho que desear, pero él les dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y saben, el Señor también, cuando vio a sus discípulos, aparte de prometer la presencia del Espíritu Santo, les deja y nos deja un regalo para el presente siglo malo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy, dice el Señor, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. O sea, la paz de Dios es la que impide el miedo en nuestro corazón. Jesús nos deja su paz. Pero usted puede decir, yo puedo decir, bueno, el mundo también da paz. Pero es una paz pasajera. Muchas veces es una paz forzada. ¿Sabe? La Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU, fue creada en el año 1945. 51 países firmaron una declaración. Es la mayor organización internacional que existe. El propósito de la ONU es mantener la paz, fomentar la amistad entre las naciones, mejorar la calidad de vida de las personas, defender los derechos humanos. Pero saben, desde el año 1945 hasta finales del siglo XX, sucedieron cerca de 140 guerras, muriendo casi o cerca de 13 millones de personas. ¿Y esto por qué? Porque hemos dejado afuera aquel de quien el profeta Isaías escribió cuando él dice, porque un niño nos es dado y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque solamente el Señor Jesucristo puede otorgar la paz que el ser humano en su corazón necesita. Fuera de Él no hay paz verdadera. Por eso Él nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y frente a todo lo que está sucediendo, frente a todo lo que está pasando, a la pérdida de empleo, pérdida de salud, pérdida de seguridad, etc., Él dice, le dice a su pueblo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Como decíamos al comienzo de esta reflexión, el miedo se manifiesta de muchas maneras. En los pequeños, uno de los más recurrentes es el miedo a la oscuridad. No se atreven a estar en un lugar solo, donde no hay luz. Pero si alguien les acompaña, si alguien les toma de la mano, ellos pueden ir a ese lugar. La oscuridad sigue, pero ellos no tienen miedo, porque alguien está con ellos. Así también con nosotros. El miedo solo va a desaparecer cuando seamos conscientes de que no estamos solos, de que el Señor Jesucristo está con nosotros, que su presencia es real y verdadera, que Él está con nosotros todos los días, dijo, hasta el fin del mundo. Él está con cada uno de sus hijos. El Salmo 23, en uno de sus versículos dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, es la palabra de Dios la que nos da dirección, la que nos da consuelo. Y es la comunión del Espíritu la que nos da la paz en medio de cualquier adversidad que nosotros podamos estar pasando. El rey David, cuando tuvo que salir huyendo de su patria, habitó por ahí en medio de un rey extranjero. Pero de repente alguien lo descubrió. Dijo, ¿no es este el rey de quien decían Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000? Y cuando él fue descubierto, dice la palabra que un gran temor se apoderó de él. A tal punto que él se fingió estar loco. Hacía como que escribía en las paredes. Hablaba incoherencia. Y aún dejaba correr la saliva por su boca, porque tenía miedo de lo que le podía pasar. Pero cuando él se da cuenta de que no está solo, cuando él se da cuenta que la presencia de Dios es real y verdadera donde quiera que uno se encuentre, él escribe el Salmo 34, el cual dice, él bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, dice, y él me oyó
y me libró de toda mis angustias. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan, dice, y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a todos los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Matará al malo a la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Y termina diciendo, Jehová redime, va a decir Jehová compra, Jehová rescata, Jehová levanta el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Dios bendiga su palabra. Mientras tanto, hermanos y hermanas, sigamos caminando en este presente siglo, con lo que estamos viviendo, que es algo que ninguna generación actual lo ha presenciado. No hay expertos todavía en la materia, porque la palabra experto significa alguien que ha pasado la experiencia, y esto todavía lo estamos viviendo. Pero con el Señor estamos más que seguros. Pero que esa confianza en el Señor no nos lleve a la irresponsabilidad, sino a ser prudentes, obedientes a la palabra del Señor, dependiendo solamente de Él. Seamos como el pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de Egipto. Él les dijo, después de anunciar que iba a haber una mortandad entre los egipcios, y ninguno de vosotros, les dijo, salga de su puerta hasta la mañana. Ellos tenían la promesa del Señor, que el ángel iba a pasar y causar la muerte en la familia de los enemigos. Ellos creyeron en esa promesa, pero obedecieron. Tenían que estar en sus casas. Que esta semana, cuando aparezca el temor, que es natural en nosotros, podamos recordar que no estamos solos. Que esta semana, cuando estemos enfrentando cualquier situación, el Espíritu Santo pueda hacernos sentir, experimentar la realidad de la presencia de Dios con cada uno de nosotros. Dios no está muerto. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Él no es mudo, Él no es sordo, Él no es indolente. Recuerden, cercano está Jehová a todos los que le temen. Ese Señor Jesucristo es el que nos otorga la paz, es el quien rompe las cadenas a todo aquel que clama, es el que liberta, es el que rescata del hoyo de nuestra vida, es el que sana todas nuestras dolencias y nos hace exclamar junto a su amistad. Entonces, bendeciré a Jehová en todo tiempo. No importa cuál sea la situación que podamos estar viviendo, para Dios no hay cosa difícil o imposible. Cercano está Jehová, Él está a nuestro lado, esperando la llamada, esperando que sus hijos vuelvan su corazón a Él, esperando que cada uno de nosotros, en vez de entregar nuestras preocupaciones a nuestros amigos, a las redes sociales, a donde quiera que sea, podamos entregarlas a Él. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor, decía un himno clásico. Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. Porque Él nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y eso es, porque Él está con nosotros. Las ovejas que el Padre me dio, dijo, en mi mano están, y nadie las arrebatará de mi mano. Recibamos por tanto esa paz, que nos permite caminar por el presente tiempo que estamos viviendo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y guarda nuestros corazones en Cristo Jesús hasta su próxima venida. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que Él nos levante, que Él escuche nuestra oración por nosotros, por nuestra ciudad, por nuestro país. Y será hasta una próxima oportunidad, mis hermanos y hermanas, si el Señor nos dispone otra cosa.
me sustentarás cuando no pueda más. Y la cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual.